Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo la guía del Excel, específicamente de cómo usar pues los ratios correctamente. Y en este video únicamente me voy a enfocar en los héroes, ya que pues anteriormente ya había hecho de Colonia Infinita, entonces ya hacía falta de héroes, de cómo manejar este Excel. En esta ocasión, pues si tú lo quieres obtener, pues coméntamelo y ya yo te comparto el link. Recuerda que tienes que hacerte tu propia copia, porque si empiezas a modificar datos, pues todos se van a ver afectados. Entonces, primeramente ustedes deben de hacerse su copia. Ahora sí, sin más, por el momento vamos para allá. Primero tenemos que entender que aquí mismo nos indica que únicamente vamos a modificar lo de naranja, o sea, los cuadros naranjas. Por ejemplo, vamos a empezar desde lo más básico. De hecho, aquí nos dicen, a la izquierda es Starting Wave, que es la wave en la que nosotros estamos. Entonces aquí ustedes van a poner su actual wave. Si están en la 10.000, ponen 10.000. Si están en la 100.000, 100.000. En la wave que ustedes van a estar. De ahí ya no vamos a modificar otro valor más que esta seasonal waves. Aquí se refiere a las waves que tú vas a hacer o que haces en promedio por temporada. Por ejemplo, normalmente en DH1 son 10.000, ¿no? En DH2, digo, en DH1 son normalmente 20.000, en DH2 van desde 35.000 hasta 45.000 y así. Entonces aquí ustedes van a poner las waves que ustedes van a hacer, por ejemplo 20.000, ¿no? Suponiendo yo voy a hacer 20.000 esta temporada. Muy bien, ahora nos van a dar los valores conforme al ratio que nosotros vamos a desear. Como les digo, aquí ya ustedes ya no le muevan. Los Stone Archers requieren un ratio de 0.1, el castillo de 0.6. Aquí de 0.4 va a ser su héroe de daño, por ejemplo. Puede ser Dark Assassin, puede ser Zeus, puede ser Poseidón, etcétera, ¿no? Aquí va a ser su héroe de cuestión que va a hacer la limpieza. Únicamente ustedes van a poner, por ejemplo, que si están utilizando mi byte va a ser Zeus, ¿no? Ese ratio va a ser de 0.04. De aquí puede ser Succubus o Darklight Archer, ¿ok? Dependiendo de su boss killer. Aquí donde dice Thor va a ser el Leather. Entonces aquí, como el Leather, ¿no? Aquí va a ser cualquier Leather, ya sea que utilicen a Zara o al que ustedes vayan a utilizar. Después tenemos a Slinger y Worm, que van a funcionar perfectamente con ratio de 0.01. De aquí ya ustedes ya no le muevan. Aquí, como les digo, Elfa va a ser de este ratio, pero yo de por sí lo pongo en 0, pues para que no se muevan otros valores. Pero, y aquí va a ser Dark Assassin, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Dark Elf no. Dark Assassin, ¿no? Que es el Assassin. ¿Ok? Ese Dark Assassin, recuerden que si lo utilizan de apoyo no necesita mejorarse. Entonces ya sabemos que aquí van los héroes. Yo ya más o menos les dije cómo. De aquí nosotros ya no vamos a mover nada en ratio deseado. Ahora los Stone Archers. Aquí dependiendo vas a poner tus niveles. Por ejemplo, yo en esta cuenta las tengo en 850k. Entonces, pues bueno, aquí ustedes pongan todos los niveles que tengan en el castillo, en el Zeus, en el Dark Assassin si lo ocupan de daño, en el héroe que ocupen de daño, en su boss killer. Este es uno de apoyo, Slinger en su summon, en su leather, en su worm, gusano para la recuperación de MP y Dark Elf, ¿no? Para la colonia infinita. Entonces, aquí ya tenemos diversos valores que nos los da en automático el Excel. Ustedes de aquí ya no tienen que modificar nada. Automáticamente el Excel nos proporciona estos datos. Aquí nos dice el nivel que nosotros debemos de tener actualmente. Si ustedes tienen excelente ese nivel, les va a salir en verde. Aquí current ratio. Esto también se pone en automático. Les va a salir en verde. Por ejemplo, aquí el castillo se debería de tener en 391.000. Lo cual aquí está en 390, entonces está en rojo porque ya necesita mejorarse. Ok, aquí Zeus mínimo en 261 está en verde. Aquí Succubus está en 293 y está actualmente lo tengo en 300k, entonces está en verde y así sucesivamente.
Vean, Thor debería estar al igual que Zeus, pero pues a Thor no se le ha mejorado, entonces está en rojo. Y el Worm igual está en rojo, necesita mejorarse. Y aquí ustedes se van a dar dando cuenta qué es lo que necesita más urgentemente mejorarse. Y el siguiente dato va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir a qué nivel debe de estar terminando esa temporada. Por ejemplo, recuerden el valor que les dije. Después de estas 20.000 waves, los niveles van a tener que ser estos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si ustedes le ponen 50k, los niveles van a ser otros, porque pues vas a necesitar mayor nivel, nivelearlos para tener el ratio equilibrado. Entonces, el primer dato es los ratios que ustedes tienen que comenzar en esta wave. Y el siguiente son los ratios que ustedes deben de tener, bueno, los niveles que ustedes deben de tener al terminar estas waves que ustedes van a hacer. Aquí ustedes va a ser una guía muy buena para que más o menos vean qué se va a tener que mejorar, en qué momento, qué se necesita mejorar urgentemente. Ahora, los siguientes valores son menos importantes, pero pues bueno, ya vimos que aquí dice que son lo que tú le has metido de inversión. Te va a decir el porcentaje, en qué porcentaje lo tienes invertido. Aquí más o menos la diferencia de niveles, cosas así. Esto es más o menos lo que vas a ganar tú por temporada viendo los anuncios. Por ejemplo, si ves todos los anuncios serían 23 trillones de oro. Y más o menos te va a decir aquí otros valores. Por ejemplo, lo que te va a costar de oro esta temporada. O sea, con 5 trillones yo voy a igualar esos niveles que están en rojo. Y para la siguiente temporada más o menos el costo va a ser de 16 trillones. Entonces eso va a ser que te ayudes a ver cuánto oro necesitas ganar esta temporada para equilibrar los niveles, cuánto vas a necesitar la otra temporada. Entonces, en pocas palabras, este sería la guía base de este Excel. También aquí hay otras guías, pero pues bueno, yo siento que el video se va a hacer demasiado largo. Aquí ustedes pueden poner lo que estén haciendo. Por ejemplo, si hacen DH1 con por 2 y todos los anuncios, es un aproximado de 24.000 waves. Si ocupan solamente por 2 es de 23.000 con el Golden Horn y con el Cronos azul. Si ustedes nada más tienen el pasivo, son 21.000 waves que van a ser por temporada. Entonces este cálculo es bastante bueno porque ustedes pueden poner el DH que van, por ejemplo DH3 o DH4. Y estas waves van a ser ustedes, por ejemplo, con el Cronos azul, 61.000 haciendo 24 horas del día. Así que bueno, este sería lo más básico actualmente para los héroes. También aquí abajo se me olvidaba, pueden hacer cálculos, por ejemplo, para mejorar un héroe al 200, por ejemplo, de 300.000 a 310. Ustedes nada más aquí, ustedes lo van a corregir a lo que quieran saber, a sus niveles. Y ese es el oro que van a ocupar para mejorarlo a 10k. Entonces esto sería más o menos una guía muy básica de cómo usar este Excel. Espero les haya gustado, les sirva. Pues si tienen alguna duda háganmelo saber, comenten si quieren el Excel. Nos vemos en la próxima.